quinta prueba del Campeonato Gallego de Enduro se celebró en Oirixo bajo la organización del Motoclub Papaya, ayudado en esta ocasión por el Móvete na Moto. 50 participantes se dieron cita en esta prueba en las 6 categorías convocadas, destacando una cada vez más incipiente categoría de seareiros para debutantes. En los prolegómenos en Oirixo veíamos el fenomenal ambiente que se respiraba en el paddock junto al parque cerrado en un día primaveral en el que lucía el sol. Como siempre, los pilotos realizaban sus rituales de calentamiento, aunque algunos los llevaban al extremo. Más despacio, que si no... Otros preferían enseñarnos sus números para que nuestra cámara fuese tomando nota. Y por allí veíamos ya a algunos de los favoritos, Giovanni, Couto o Jacob Agra, en los momentos previos a la salida. El reloj marcaba la hora y comenzaba una matinal endurera que prometía emociones. Por cierto, Antón Fernández recibía las felicitaciones de sus rivales, ya que estaba de cumpleaños ese día. El Motoclub Papaya había preparado una prueba que fue del agrado de todos los pilotos, con un recorrido por montaña de pocos kilómetros y baja intensidad, mientras que los esfuerzos se concentraban para los pilotos en una especial al uso, encintada en ladera sobre terreno duro y pedregoso, y también en un tramo con pistas anchas y rápidas en las que los pilotos llegaron a usar hasta la quinta velocidad y con importantes desniveles pero de gran belleza. Como siempre, queremos comenzar resaltando la categoría de seareiros, donde se daban cita 7 pilotos y en la que destacaba Julián Socastro, que se mostró muy rápido en los pasos por ambas especiales. A carreira bastante ben, o recorrido moi bonito, xa que foi a primeira carreira un pouco dura, pero saleu todo ben, saliron uns tempos bastante bons, na primeira crono rompemos a blanca de marchas, bueno, non puden facer aí bons tempos, pero bastante ben. En la categoría de aficionados, con 9 pilotos inscritos, el dominio es para los de la factoría, que esta vez ocuparon el podium al completo. Santiago García estuvo en el tercer peldaño, pero algo distanciado del actual líder del campeonato, Benito Varela, que esta vez se vio sorprendido por Javier Estevez Corbacho, que realizó los mejores tiempos, especialmente en las 2 pasadas por el tramo, donde fundamentó su triunfo. El duro estuvo ben, estuvo as especiales, eran un pouco rápidas, pero bueno, ben, o monte fácil, contento por volver a ganar unha carreira e continuar ganando, así máis. Tratarei de pelear para quitarlle a Benito, pero está moi complicado. En esta categoría estuvo también la única chica del campeonato, Natalia Alonso, que no tuvo su mejor día en Oirixo sobre estos tramos tan rápidos. Pasei moi ben, disfrutei moito, cada día o paso mellor na moto, estou disfrutando un montón destas carreiras, encantoume o recorrido, os tramos do monte, gustoume que tuvemos un tramo largo, crono, volvimos ao monte e volvimos a facer outra crono. Alégrome de que non foran tan largo o monte, fora máis corto. A verdade é que disfrutei un montón e cada día me gusta máis este deporte. Donde parece que no hay color es en la categoría de Máster, donde Gustavo Menéndez domina con mano de hierro a sus rivales. El Denduouro no dio opción a Alfonso Ribau, que fue segundo, y a Camilo Fernández, que completó el podium en esta categoría. Pues venimos por la mañana con un día fantástico, en una carrera que la organización hay que felicitarla y darle un 10, porque fue una carrera que estuvo muy bien pensada en los tiempos, hubo un tramo de cronometrado y una sala de crono, y los tiempos estaban perfectos. Para hacer la crono llegabas con 2 o 3 minutitos y después en la crono llegabas con un poquito más de holgura para hacerlo.
y el monte estaba perfecto. Fue un día para disfrutar como nunca se disfruta en el enduro. El que no vino lo pasó muy mal, porque no sabe lo que se ha perdido. Tampoco hay discusión entre los veteranos con nombres conocidos del panorama gallego, entre los que hay un líder indiscutido. Juan Fernández Puga, el piloto de Carballo, polifacético donde los haya, que domina con autoridad la clase. En esta ocasión no falló e incluso se permitió el lujo de firmar tiempos al nivel de categoría senior. Eu creo que o primeiro que temos que darlle a enhoraboa a organización, porque fixe un recorrido a min personalmente gustoume moito, non era así unha cousa moi complicada, pero bueno, bastante machacona. E creo que foi todo un éxito, non? Eu, por min personalmente, cada vez vou indo millor, xa estou aí nos tempos do senior, e gustaríame, antes de que acabe a temporada, correr na categoría elite, non? Hoxe metín a pata no último control porque penalicei un minuto, pero bueno, levaba tempo suficiente para ganar a carreira. Esperemos que, bueno, que para as próximas carreiras, que no mes de outubro, esté un poquinho máis entrenado e xa poda correr noutra categoría. Con Puga dominando, el segundo lugar del podium es el más buscado. Y aquí están en la lucha Isidoro Martínez, Héctor Ares y Francisco Javier Suárez, que quedaron por este orden tras el de Bergantillos. La pelea entre Isidoro y Héctor estuvo muy ajustada y se decidió por solo 10 segundos tras 3 pasos por el tramo y 4 especiales. A medida que iba transcurriendo el día, el calor iba haciendo mella en los pilotos que llegaban a las asistencias fatigados, aunque aún tenían tiempo para cambiar impresiones entre ellos. Eso sí, en jerga endurera. Escuchamos a Juan Carlos Moreiras. Gas a fondo, gas a fondo. A miña tampouco. A miña nada. Arriba, parece non vai na marcha. Parece que vai remar. Metes outro. Vai xa. Non vai. Parece que vai remar. A miña pasa igual. A miña parece que vai remar. Metes outro. Vai xa. Non vai. Parece que vai remar. A miña pasa igual. Tras la velocidad del tramo con sus escarpadas pendientes, los pilotos se relajaban por un idílico paisaje de bosque atravesando el cauce de un río y sobre un puente milenario que ayudaba a mitigar la fatiga cuando ya se llevaban más de 3 horas de carrera. Pero a los que se le hizo más largo el día fue a los pilotos de las categorías Open y Senior, con una vuelta más por las especiales. En Open se vivió un duelo emocionante entre los dos gallitos de la categoría, Juan Carlos Moreiras y José Couto. Resulta curioso que el de Royce consiguiese mejores tiempos en el rápido tramo, donde Moreiras cometió un error en la última pasada, perdiendo 15 segundos que a la postre le costarían la prueba. El de Gas lo hizo muy bien, sobre todo en la especial, donde marcó unos cronos soberbios, pero al final 3 escasos segundos decantaron la balanza hacia José Couto, que mantiene así el liderato de la categoría. La tercera posición fue para José Cochón, esta vez por delante de Giovanni Pérez. Bueno, pois a verdade é que cuarta, quinta incluso, en algún sitio, un tramo cronometrado bastante rápido, unhas baixadas impresionantes, tanto baixadas como subidas. Un recorrido creo que moi ben marcado, que valía para todo tipo de piloto, o sea, os tempos ben. Eu creo que foi un día de enduro pois perfecto, o sea, non teño nada que decir do día, aparte que tivemos un pequeno pique entre Carlos Moreiras e eu, o sea, que ao final cometi un fallo no tramo cronometrado que me dá a min opción a vitoria. Bueno, nada, un fin de semana pois perfecto. Y para
cerrar esta carrera tenemos que hablar de los seniors. 5 pilotos se alinearon en la categoría máxima. Jacob Agra como indiscutido favorito y que hizo honor a esta condición, ganando todas las especiales sobre su KTM. Antón Fernández, tras su incursión en el Nacional de Valverde del Camino, tampoco deslució mucho sobre la beta del Wow, ocupando el segundo lugar. Carlos Castro fue al final tercero, a solo 13 segundos de Antón. Foi unha carreira diferente porque era un formato diferente, tiñamos dúas especiais, a crono era un poquinho máis revirada, pero o tramo era rápido, non estamos acostumbrados a este tipo de especiais e en xeral creo que gustou bastante. A carreira me encontreime ben toda a mañán, fun baixando os meus tempos nas especiais e nada, ao final unha vitoria que de cara ao campeonato pois bueno, afianza un pouco máis e nada, felicitar non, dar as gracias ao Motoclub Móvete na Moto porque axudounos o Motoclub Papaya a quitar esta carreira adiante e iso, agradecerlle a xente, a Óscar, a Ana, a Julio, bueno, todo a xente do Motoclub Móvete na Moto porque a verdad que bueno, poñenlle moitas ganas e gracias a eles conseguimos sacar esta carreira adiante. Tras esta prueba, el gallego de enduro hace un paréntesis hasta el mes de octubre, con nueva cita en Río Torres.